Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Siento la energía vibrar en el aire y espero de corazón que ustedes también la estén sintiendo, porque hoy prepárense porque venimos con una bomba que va a hacer temblar hasta los cimientos del mundo de la farándula turca. Si creían que ya lo habíamos visto todo, que los dramas y las emociones relacionadas con Can Yaman y Demet Özdemir habían alcanzado su punto álgido, déjenme decirles, con toda la sinceridad del mundo, que están muy equivocados. Porque hoy, la mismísima Gulden Yaman, la hermana de nuestro querido Can, ha soltado unas declaraciones que nos han dejado a todos boquiabiertos, con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que agarren sus palomitas, abróchense los cinturones, pónganse lo más cómodos posible, porque esto va a estar de infarto, de esos que se comentan durante semanas. Y si por alguna razón inexplicable aún no lo han hecho, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal, se unan a esta familia que tanto amamos, y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, primicias y análisis profundos que tanto nos caracterizan. Imaginen la escena, si pueden. Estamos todos, millones de fans expectantes, siguiendo cada movimiento, cada pista, cada posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Llevamos meses, diría yo que años, analizando cada foto publicada, cada like misterioso, cada comentario críptico. La esperanza de ver a nuestra pareja favorita junta de nuevo es un sentimiento que muchos de nosotros compartimos en la profundidad de nuestras almas, ¿verdad? Es una llama que, a pesar de los años y las circunstancias, se niega a extinguirse. Y de repente, cuando menos lo esperábamos, cuando la rutina de las noticias nos hacía pensar que ya todo estaba dicho, aparece Gulden Yaman. Sí, la hermana de Can, esa figura familiar que siempre ha sido un pilar en su vida. Y no solo aparece, sino que en una entrevista que está dando de qué hablar en todos los rincones de Turquía, cruzando fronteras y captando la atención de la prensa internacional, suelta una bomba. Una bomba que, ojo, no es una confirmación directa, no un sí, están juntos de nuevo sería demasiado fácil y menos emocionante, pero sí una pista muy jugosa, una señal inequívoca de que algo se está moviendo en silencio. Según lo que Gulden ha declarado, y créanme, las palabras de un familiar tan cercano, de alguien que conoce a Can íntimamente, siempre tienen un peso específico, un valor incalculable. Parece que la relación entre Can y Demet no es un capítulo cerrado en el pasado, algo que pertenece a la historia y punto final. Al contrario. Gulden ha insinuado, y lo ha hecho con una sonrisa en los labios que dejaba entrever un mar de significados ocultos, que las cosas no son tan sencillas como parecen, y que con una sabiduría que solo el tiempo otorga, ha añadido que el tiempo lo cura todo, e incluso puede volver a unir lo que una vez estuvo unido, y tal vez incluso más fuerte. Ojo. Estas son sus palabras, o al menos la esencia pura de lo que ha transmitido. No ha dicho explícitamente Can y Demet están juntos de nuevo porque, como mencioné, eso le quitaría la magia al misterio. Pero ha dejado la puerta abierta, y no una rendija diminuta, sino una puerta grande, luminosa y acogedora, para una posible reconciliación. Y es que, seamos completamente sinceros aquí, entre nosotros, ¿quién no ha fantaseado con esto? ¿Quién no ha deseado en secreto que esa chispa que veíamos en pantalla pudiera trasladarse a la vida real? La química que tenían en Erkenci era innegable. Era palpable, era eléctrica, era explosiva. Cada mirada furtiva, cada gesto tierno, cada beso apasionado, nos robaba el aliento, nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero. Y cuando anunciaron su separación, muchos de nosotros nos quedamos con un vacío, un hueco en el corazón que parecía insalvable. Sentíamos que habíamos perdido algo especial, algo que trascendía la mera ficción, algo que conectaba con nuestra propia idea de un cuento de hadas moderno. Y parece que si las palabras de Gulden son una señal, si su intuición familiar no falla, ese sentimiento que muchos albergábamos no estaba equivocado. Porque ella, que conoce a su hermano mejor que nadie, que ha compartido alegrías y penas, éxitos y frustraciones con él, está insinuando, de manera sutil pero poderosa, que hay una historia que aún no ha terminado de escribirse. Imaginen las implicaciones de esto, amigos. Si Gulden Yaman está diciendo algo así, no es por decir. Las familias de los famosos suelen ser extremadamente reservadas cuando se trata de la vida privada de sus allegados, especialmente si son figuras tan mediáticas. Y si ella se anima a decir algo así, a lanzar una frase con tanta carga emocional y de esperanza, es porque hay algo de cierto detrás de esas palabras. Algo que va más allá de un simple comentario casual. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa para Can y Demet.
Una etapa donde quizás ambos han madurado, han aprendido de sus errores del pasado, han reflexionado sobre lo que falló y, sobre todo, han decidido darse una nueva oportunidad, una segunda oportunidad que podría ser incluso más sólida que la primera. ¿Quién sabe? Quizás los caminos de la vida, esas vueltas inesperadas y esas lecciones que solo el tiempo imparte, los han vuelto a juntar. Quizás las exigencias de sus carreras, las presiones implacables de la fama y el escrutinio público, los separaron en su momento, los forzaron a tomar caminos diferentes. Pero ahora, con más experiencia, con una perspectiva más amplia y con un conocimiento más profundo de sí mismos y de lo que realmente buscan en una relación, han decidido que lo que tienen juntos vale la pena lucharlo, vale la pena recuperarlo. Los fans, y sé que hay muchísimos de ustedes aquí, estarán, como yo, revolucionados. Las redes sociales seguramente ya están ardiendo con esta noticia, hirviendo con especulaciones, análisis y mensajes de esperanza. Cada like que den, cada comentario que hagan, cada aparición pública de Kanye de Met, por mínima que sea, será analizada con lupa, diseccionada en busca de pistas. Y es que cuando una pareja tiene este tipo de conexión, cuando la química es tan evidente y la historia cautiva tanto, es difícil que la gente deje de creer en ellos, de desearles lo mejor. La historia de Kanye de Met siempre ha sido, para muchos de nosotros, un cuento de hadas moderno, con sus momentos de gloria deslumbrante, sus altibajos emocionales, sus momentos de profunda felicidad y sus inevitables decepciones. Pero ahora, con esta nueva luz que arroja Guldem, con esta puerta que se entreabre hacia lo inesperado, el cuento podría tener un segundo capítulo, y quién sabe, quizás uno mucho más feliz, más maduro y más duradero que el primero. Pero no nos quedemos solo en la declaración de Guldem, por más impactante que sea. Vamos a poner esto en el contexto de todo lo que sabemos. Recordemos que Can Yaman, a pesar de su imagen pública a veces controvertida, siempre ha sido un hombre apasionado, impulsivo en ocasiones, pero también intensamente leal a las personas que ama. Y Demet Özdemir, una mujer talentosa e independiente con una gran personalidad y una sensibilidad artística que traspasa la pantalla. Su relación, como tantas otras en el mundo del espectáculo, tuvo sus momentos de altibajos, y se habló mucho de las presiones de la fama, de los compromisos laborales que los mantenían separados por largos periodos, de las diferencias de enfoque en sus carreras. Quizás al principio eran jóvenes, inexpertos en manejar una relación bajo el constante y agobiante escrutinio público. Pero ahora ambos han crecido profesional y personalmente de manera exponencial. Han tenido otras relaciones, han vivido otras experiencias, han aprendido mucho sobre sí mismos, sobre lo que los hace felices y sobre lo que realmente buscan en una pareja a largo plazo. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y fascinante de todo esto. ¿Qué significa exactamente la frase de Guldem de que las cosas no son tan sencillas como parecen? Podría referirse a que la ruptura, a pesar de lo que se anunció públicamente, no fue tan definitiva como se pensó. Quizás hubo un entendimiento mutuo, quizás quedaron lazos de amistad que nunca se rompieron del todo, quizás simplemente las puertas de la comunicación y del cariño nunca se cerraron del todo, solo se mantuvieron entreabiertas. O podría ser una estrategia muy inteligente para preparar el terreno, para que la noticia de una posible reconciliación caiga con menos impacto cuando sea oficial, para que los fans ya estén mentalizados y deseando que suceda. O simplemente podría ser una declaración sincera y emotiva de alguien que ve a su hermano feliz, o que intuye que su hermano podría ser muy feliz, y que sabe que esa felicidad, o al menos una parte fundamental de ella, está ligada de alguna manera a Demet. Pensemos en la repercusión de esto, en el tsunami mediático que desataría. Si Can y Demet regresaran juntos, las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, los blogs de entretenimiento, todo se volcaría sobre ellos. Sería un fenómeno mediático sin precedentes, un acontecimiento que paralizaría el mundo del espectáculo. Y no es para menos porque su historia tiene todos los ingredientes de un gran romance digno de una película taquillera, un amor a primera vista cautivador, una química arrolladora que encendía la pantalla, una separación dramática que dejó a muchos con el corazón roto y ahora, quizás, una reconciliación que podría superar todas las expectativas, que podría ser incluso más emocionante y esperada que la primera vez. Es como esos finales de películas que todos esperamos, donde el amor, a pesar de las adversidades, triunfa al final. Además, es importante recalcar que Guldem Yaman no es una persona que hable por hablar, que se exponga a la luz pública sin un motivo. Suele ser bastante reservada sobre la vida privada de su hermano, cuidando su imagen y su tranquilidad. Por lo tanto, este tipo de declaración, tan cargada de subtexto y esperanza, es, sin duda, significativa.
Es como si estuviera dando una señal silenciosa pero clara a los fans, diciéndoles, mantengan la esperanza, porque hay algo ahí, una llama que todavía brilla, un futuro que aún está por escribirse. Y esa esperanza, queridos amigos, es algo que muchos de nosotros hemos alimentado durante mucho tiempo, aferrándonos a la idea de que un amor tan fuerte no puede desaparecer de la noche a la mañana. Consideren también las posibilidades prácticas. Si estuvieran juntos de nuevo, ¿cómo se mantendría esta relación en secreto, especialmente con la fama que ambos tienen a nivel internacional? Sería casi imposible. Por lo tanto, es muy probable que si Guldem está insinuando esto de manera tan directa, es porque ya están en un punto donde quizás no les importa tanto el secretismo, o porque están planeando un anuncio oficial que se hará público en un futuro cercano, o simplemente porque la relación está en una etapa más madura, más sólida. Y no se preocupan tanto por lo que digan o piensen los demás, sino por su propia felicidad. Y aquí quiero recalcar algo importante, algo que debemos tener en mente. Aunque Guldem Yaman no haya dado detalles concretos, no ha revelado fechas ni nombres, sus palabras son un rayo de luz, una esperanza tangible para todos aquellos que creíamos en la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, en esa conexión especial que trascendía la ficción. Es una invitación a la reflexión, a la esperanza, a mantener viva esa llama. Nos recuerda que en la vida, las segundas oportunidades existen, que el amor puede encontrar caminos insospechados para regresar, y que a veces el destino tiene planes para nosotros que ni nosotros mismos imaginamos, planes que nos sorprenden y nos alegran. Imaginen las miradas que se cruzarían si volvieran a aparecer juntos en público, de la mano, sonriendo. La complicidad evidente, la chispa que siempre los caracterizó, esa energía magnética que los hacía tan especiales. Sería un regreso triunfal, un regreso que pondría de cabeza el mundo del espectáculo, una noticia que todos celebraríamos con alegría. Y todo esto en parte gracias a la valentía de Guldem Yaman por lanzar esta pequeña, pero increíblemente poderosa, pista que ha reavivado la llama de la esperanza. Lo que sí está absolutamente claro es que la noticia ha causado un revuelo inmenso. Los fans de ambos actores están compartiendo la noticia por doquier, en cada rincón de Internet, analizando cada palabra de Guldem, buscando indicios ocultos, pidiendo a gritos confirmaciones. Y esto, amigos míos, es lo que hace tan emocionante y adictivo seguir de cerca el mundo de las celebridades. Nunca sabes cuándo va a saltar la próxima noticia bomba, cuándo se va a desvelar un secreto guardado con celo, cuándo va a ocurrir algo que te deje sin aliento y te haga soñar. Así que para resumir un poco todo esto, tenemos a Guldem Yaman, la hermana de Can, soltando una declaración que, si bien no es una confirmación explícita, deja muy claro que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir podría estar lejos de terminar. Sus palabras sugieren que el tiempo, las experiencias vividas y la madurez han podido influir de manera positiva en su relación, y que una reconciliación no es solo una fantasía de los fans más devotos, sino una posibilidad real y tangible. Es un mensaje de esperanza, una puerta que se abre a nuevas especulaciones y, sobre todo, una razón más para seguir atentos a los movimientos de esta carismática y querida pareja que tanto nos ha dado en términos de entretenimiento y emoción. De verdad, espero que les haya gustado este análisis detallado y que hayan disfrutado de esta pequeña bomba que hemos traído hoy al canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Guldem Yaman. ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿Qué les gustaría ver en un posible regreso de Can y Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que nos une. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado tanto como yo lo he hecho al prepararlo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans incondicionales de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes en los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más noticias que los dejarán con la boca abierta. Chao, chao, mis queridos amigos del canal.